Yo soy Santiago, trabajo con el Mono Lake Committee y hago educación aquí en el lago. Y hoy los estoy trayendo a un sitio que se llama Navy Beach. Y es un sitio más al sur del lago porque el sitio donde hicimos el primer video, que se llama South Tufa, está cerrado porque todos los parques estatales están cerrados. Entonces, hoy la charla es sobre el estado del lago y sobre la gente que vivió y vive en este área. Entonces, estaba empezando antes contándoles un poquito de la prehistoria del lago. Este lago era grandísimo. Este lago estaba a más de 300, 400, 500 pies por encima. Se llamaba Lake Russell en esos días, aunque no habían humanos aquí. Y le llegaba tanta agua al lago porque habían 7 glaciares que venían de la Sierra Nevada y traían sus aguas, su hielo, y lo dejaban aquí en Mono Lake. Mono Lake era grandísimo. Aquí donde estoy parado, hubiéramos estado más o menos en 500 pies debajo del lago. El lago era a 7100 pies por encima del nivel del mar en esos días. En comparación, hoy estamos a 6382.6.7 pulgadas, pies por encima del nivel del mar. Entonces, ¿qué pasó? Hubo cambio climático, más o menos aproximadamente 15.000, 14.000, 13.000 años, y la tierra se calentó y los glaciares se derritieron, dejó de llover, dejó de nevar tanto y el lago gradualmente empezó a bajar y llegó a un sitio donde encontró su equilibrio otra vez. Y ese nivel era más o menos a 6.417 a 6.425, más o menos bajaba y subía ahí. Les voy a mostrar aquí una foto de cómo era el lago antes de que empezaran a sacarle el agua a los riachuelos de Mono Lake. Lo que es el azul clarito, el azul bien blandito, allí estaba el lago. Y ese fue el nivel del lago por miles de años. Y lo que pasó fue que en los años 30, bueno, a principios del siglo XX, la ciudad de Los Ángeles empezó a crecer y estaban buscando de a dónde traer agua, de dónde llevar agua a esa ciudad que estaba creciendo muy grande. Y para no hacer un cuento muy largo, se lo corto, eventualmente encontraron agua en el lado este de la Sierra Nevada de California, o sea, a este lado donde estamos. Inicialmente sacaron el agua empezando más al sur de aquí y para el año 1941 terminaron la segunda etapa grande del acueducto, la parte más norte del acueducto de la ciudad de Los Ángeles, que hoy es 338 millas largas. Y fueron a este cañón aquí, el cañón de Lee Vining, y allí empezaron a sacar el agua. Y el agua se la cogieron a 4 de los 5 riachuelos principales que le dan agua a Mono Lake. Entonces les voy a mostrar. Los riachuelos son Lee Vining, a donde empieza el acueducto, Walker, que es el más chico de todos, Parker, el segundo más chico, y el que era más grande de todos, que se llama Rush Creek. Y toda este agua de estos 4 riachuelos fue llevada por medio del acueducto hasta la ciudad de Los Ángeles. Eran más o menos 100,000 acres pie de agua. Un acre pie de agua, imagínense una cancha de fútbol llena, un pie de agua. Se llevaban 100,000 de esos en promedio cada año, empezando en 1941. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ese agua dejó de entrarle al lago, y como esta zona ya era más cálida, más caliente, en el verano aquí se puede subir la temperatura a 90 grados fácilmente, el agua empezó a evaporarse y empezó a bajar. Para el año 1982, les vuelvo a mostrar mi dibujo, el agua había bajado tanto. El lago en 1941 estaba a 6.417 pies. Para 1982
ya se había bajado a 6,372 pies. 45 pies verticalmente bajo el lago. Y dicen los hidrólogos y los psicólogos que si el lago hubiera perdido otros 20 pies a 30 pies, el lago se hubiera muerto ecológicamente. Eso hubiera sido tristísimo, porque como les comenté hace 2 semanas, este lago es el lago más viejo de Norteamérica, con casi 3 millones de años. O sea que en cuestión de 41 años, el lago se bajó 45 pies, y en 41 años los humanos casi que matamos, destruimos un lago que lleva aquí casi 3 millones de años. Eso hubiera sido muy triste. Afortunadamente se hizo un estudio en 1976 y se hizo el primer estudio ecológico de Mono Lake, y ahí fue cuando los científicos se dieron cuenta de que este lago estaba en peligro de desaparecer. Y no solo hicieron el estudio, pero muchos de ellos se reunieron y decidieron que iban a pelear, iban a educar, iban a pelear por los derechos de ese agua e iban a salvar este lago. Y eso empezó en 1978, cuando se formó el Mono Lake Foundation, Mono Lake Committee, el grupo con quien yo trabajo. Llevo 21 años con ellos. Entonces, la pelea empezó en 2 campos. Empezó por el lado de educación, se empezó a ir a Los Ángeles, a mostrar slideshows, a mostrar videos, presentaciones, charlas, a hablar de qué pasaba con este lago, de que se estaba muriendo, de que teníamos que buscar una solución para no dejarlo morir. Ese fue un lado, educación, y el otro lado fue de litigación. Entonces, por el lado de litigación, afortunadamente, habían leyes en los libros de California, y en 1983 el caso de Mono Lake fue hasta la Corte Suprema de California. La Corte Suprema de California entendió que este lago era muy importante, que no teníamos que dejarlo morir. Entonces dijeron que no, que este lago era patrimonio de la gente de California y que no podíamos dejarlo morir. Desafortunadamente, la manera como yo lo veo, no dijeron cómo salvarlo. Y por eso hubieron otras peleas, otras idas a la corte para resolver cuánta agua iba a entrar al lago, de a dónde venía el agua, cómo íbamos a hacerlo. Y eso ocurrió, viniéndose más cerca al presente, en 1994, cuando el grupo de agua que maneja las aguas en California decidió que sí, Mono Lake se iba a salvar, y dio unos números de a dónde teníamos que traer el lago, de acuerdo a los científicos, para que el lago estuviera vivo para el futuro de todos, el futuro de ustedes, el futuro de sus hijos, el futuro de todo el mundo, porque este lago es increíblemente importante. Entonces, el lago lo queremos traer al nivel de 6,392 pies. Acuérdense, el lago estaba acá arriba en el azulito claro, estaba a 6,417, bajó 45 pies a 6,372 y lo vamos a traer 20 pies más arriba. ¿Okay? Y este azul de la mitad aquí es a donde queremos traer el agua eventualmente. ¿Ok? Pero han habido problemas. Problemas, por ejemplo, con cambio climático. Se hicieron modelos, antes del 94 había modelos de cuánta lluvia, cuánta nieve. Desafortunadamente el clima de nosotros está cambiando y está acelerando la evaporación de Mono Lake. Entonces hay que rehacer esos modelos. Mientras tanto, después de 1994, se decidió que los riachuelos iban a ser reaguados, si se puede decir eso en español. Agua iba a volver en los riachuelos y ese agua iba a volver a Mono Lake. Desde 1982 hasta hoy, el agua ha subido más o menos 13 pies. Nos faltan más o menos 7 pies. Y si les puedo mostrar, esta zona de aquí estará inundada por el lago el día que llegue a los 6,372 pies. ¿Okay?
Entonces, esa es la meta. Allí es donde queremos traer el lago, a los 6,392 pies. ¿Okay? Y estamos en esas. Y eso, por eso existe el Mono Lake Committee, por eso estamos aquí, por eso los estamos educando, le estamos dando la información. Porque es importante que ustedes, las personas de California, especialmente la gente que vive en el área de Los Ángeles, nos ayude conservando el agua que se llevan de aquí. De tal manera de que ustedes conservan, más agua le puede entrar a este lago, más rápido se nos sube el lago y así podemos estar todos contentos de que hemos salvado para el futuro este sitio tan espectacular. ¿Ok? Entonces, hasta ahí mi charla de a dónde está el lago. El lago está subiendo y está bajando. Tuvimos una sequía muy dura por más de 5 años. El lago bajó casi 7 pies. Afortunadamente nos llegaron 2 inviernos duritos con bastante agua, con bastante nieve. Este año no fue un año bueno de agua y creo que vamos a perder un par de pies, pero sigamos esperando a que eventualmente podemos subir el lago o tal vez traer un poco más de agua en los riachuelos. Vamos a ver qué pasa. Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben. Y yo intento contestarles a todos, intento contestarles sus preguntas sobre el estado del lago. La otra cosa que les iba a hablar, que les había dicho, era sobre la gente que vivía en este lago, en este área, la gente que vivió aquí. Y les voy a contar sobre eso. Aquí vivió un grupo que eran los Paiutes. Y era un grupo, dependiendo de qué antropólogo le hablas, dicen que 250 personas, otros dicen más de 600. Pero lo que sí se entiende era que no era un grupo muy grande, pero era un grupo que se adaptó perfectamente a este sitio tan espectacular. Vivieron aquí por más de 2000 años, aunque hay evidencia de que hubieron humanos habitando y pasando por este área hace 9000 años. O sea que este área ha sido ocupada por mucho rato. Este grupo de Paiutes que viven aquí se llamaban los Kutsedika. Y ellos se adaptaron perfectamente a este medio ambiente. Dicen que en el verano ellos se venían a donde los riachuelos entran al lago, porque pues habían peces en los riachuelos, no, habían aves que venían a visitar, venían venados, había comida, y habían caminos que los llevaban a otros sitios, como al otro lado de las montañas, a visitar los Aiwanishi, que vivían en Yosemite, en el valle de Yosemite, y se comunicaban con los Paiutes del sur, en el área de Bishop, y mejor dicho, había comercio por todo lado. Ellos vivieron muy bien aquí. Tanto es de que cuando yo les mostré la ecología del lago hace 2 semanas, no sé si se acuerdan ustedes de este esquemático, les mostré que era el sol, que era el alga, los camarones, la mosca y las aves. En este esquemático faltan los humanos, porque los Kutsedika que vivían aquí aprendieron a utilizar la pupa de la mosca que vive en el lago. La mosca de adulto pone su huevo, desova su huevo debajo del agua, se vuelve larva, la larva eventualmente cambia a pupa y de ahí se vuelve adulto. Ellos aprendieron a cómo colectar esta pupa y era muy buena comida, especialmente en el invierno, porque era lleno de proteína y fatty acids. Traduzcan, por favor. Entonces era muy buena comida y venían al lago y coleccionaban eso y lo salvaban. Y lo utilizaban de comida, especialmente en el invierno. A veces sacaban tanto que lo intercambiaban por cosas como acorns de los robles, la semilla de los robles del valle de Yosemite, y cambiaban sus comidas con la gente de allá. Lo mismo hacían con hay una mariposa de noche
que ellos se comían el caterpillar de esa mariposa, le decían piaggi a eso y se lo comían también. O sea, un grupo muy bien adaptado, vivieron aquí por muchos miles de años y entonces ocurrió que en el año 48 encontraron oro en California y ese fue el principio del cambio grandísimo para el área de California. Eventualmente se puso difícil encontrar oro en la parte oeste del lago, gente empezó a venir al este, hubo problemas, eso dicen, con los Aiwanishi, entonces los iban a expulsar de su tierra. Los Aiwanishi decidieron venirse a este lado de la Sierra Nevada porque eran primos y familiares de la gente que vivía aquí, de los Cutsédicas. Y cuando los venían persiguiendo, vinieron por un sitio que se llama Mono Pass. Y por ahí fue que vinieron y el primer hombre blanco vio el Mono Bison. En ese grupo de hombres blancos que venían persiguiendo a los nativos del valle de Yosemite, había mucha gente que buscaba oro. Eventualmente encontraron oro. Entonces ya se vinieron acá, aquí, desplazaron a la gente nativa que vivía aquí. Una historia muy triste. Y ellos empezaron a mover las aguas de los riachuelos para irrigar. Crearon fincas porque entraron mineros, miles de mineros. Por ejemplo, había un pueblo al norte de nosotros que se llama Bodie. Un día de estos espero que puedan venir a visitarlo, es espectacular. Por ejemplo, el Bodie llegaron a vivir 8,000 personas. Y Bodie es a 8,300 pies por encima del nivel del mar. Nada crece allá, pero aquí en el Mono Basin sí crecía comida. Entonces crecían comida, tenían vacas, tenían borregos, tenían ovejos, tenían de todo. Y eventualmente la minería se acabó porque pues ya no podían arrancar más oro y empezó a cambiar esto a un sitio donde se volvió un centro ecológico. Y esto es lo que hace el área de Mono Lake tan interesante hoy en día. Tú puedes venir a Mono Lake en cualquier día, venir a la orilla del lago. No tenemos lanchas a motor, no tenemos ruido de humanos, tenemos naturaleza por todo lado. O sea que es un sitio especial y mucha gente viene buscando eso. No solo vienen a ver este lago tan especial, tan antiguo y tan único, sino que también encuentran paz interior cuando vienen aquí. Mucha gente viene aquí a montar en kayakos, vienen a montar en canoa, vienen a ver aves. Y ese cambio, el haber salvado el lago, todo está conectado, el haber salvado el lago, salvó la economía del pueblito de Lee Vining y afortunadamente vivimos hoy en día de ecoturismo. Ok, esa fue una explicación breve, no solo del estado del lago, pero de la gente que vivía y la gente que vive hoy en día en Mono Lake. Por ejemplo, el pueblo de Lee Vining tiene 300 personas. Hay otra comunidad al norte que se llama Mono City de más o menos 150. O sea que el área no tiene muchos humanos y es especial por eso. Si tienen alguna pregunta, por favor me escriben allí por Facebook y se las contesto. Espero que les haya gustado la charla. Volveré aquí otra vez. Creo que la próxima charla que voy a hacer, voy a estar en el acueducto, donde empieza el acueducto de Los Ángeles. Entonces nos vemos entonces. Que esté muy bien. Muchas gracias.